Importante información que ha sido bastante impactante de alguna manera es el tema del alza de las cuentas de la luz, ¿ya? Un asunto que afecta a toda la población, a la inmensa mayoría golpea fuertemente. Muy pocos pueden decir de que no les puede pegar el alza de la luz, y esos muy pocos son de los privilegiados en el fondo, ya que no les cambia en gran medida su presupuesto mensual, el alza de la luz. Pero obviamente los sectores más vulnerables, los sectores de medios y los sectores productivos de pymes o de servicios básicos de nuestro quehacer, le hace panadería, le hace puestos varios, almacenes, comercio más pequeño, obviamente tiene un impacto, o recibe un impacto mucho más fuerte de esta cuestión, que tiene varias aristas. No es solamente el hecho de que esta alza de la luz se produzca en instancia de este momento de gobierno, sino que también tiene que ver con la manera en cómo es el negocio de la distribución eléctrica. Chile es uno de los países que más ha diversificado, según cómo se vende el país afuera, al exterior, su matriz energética en el último tiempo. Hay una parte importante que proviene de fuentes solares, de fuentes fotovoltaicas, otra parte importante que proviene de la energía eólica, una matriz estructural que todavía está sostenida a pesar de los momentos de sequía gravísimos del último tiempo, a través de la generación hidroeléctrica. No porque esté lloviendo en los últimos 2 años se ha revertido la situación de sequía y de escasez hídrica, esto siempre hay que mencionarlo, y no por eso la situación traducida a la generación de energía nos debería mostrar la posibilidad de mayor disponibilidad, ¿ya? Porque justamente los monopolios de controles de la energía de nuestro país nunca pierden, ¿ya? Estas alzas de la luz, como lo vamos a analizar en el fondo, es para mantenerle un margen de utilidad a estas empresas. Y eso está establecido en contratos arbitrarios, contratos que no están sometidos a revisión, y en donde al final quienes pagan todas esas cuestiones son los usuarios domiciliarios y los usuarios industriales de producción. Para mencionar también, porque recordar este punto de que tiene varias cosas, también dentro del alza de las tarifas, que tiene varias cosas, no es solamente una cuestión que haya explotado ahora, sino que dentro de las variables se incluye la instalación de los famosos medidores inteligentes, ¿ya? Que se instalan a partir de la propia voluntad de las empresas eléctricas, ¿ya? Y esto como consecuencia de un congelamiento de precios de la tarifa eléctrica que se dio durante la pandemia, en un momento en donde esta alza se iba a producir en esos instantes, en el año 2020, ¿ya? En el margen 2019-2020, en medio también de una situación país bastante convulsa, bastante álgida, donde estábamos en medio de la revuelta popular, no estallido social. Esto no fue un pulso, esto fue y sigue siendo una revuelta popular en contra del modelo neoliberal. En ese momento esta alza se iba a producir, pero que fue postergada, pateada hacia adelante. El hecho de que sea pateada hacia adelante y que termine dándose en estos momentos no da pie tampoco al tipo de declaraciones que hizo Boric respecto a que las deudas que se patean en algún momento tienen que pagarse. Si la deuda es injusta, ¿ya? Si el cobro de la luz está sostenido por variables que son arbitrarias, abusivas, no deberíamos validar el origen de esa deuda, por ejemplo. Y lo que habría que hacer es revisar las condiciones de contrato con las empresas generadoras, y más que con las generadoras, con las empresas distribuidoras de energía. Porque el monopolio, como en tantos elementos de la economía, está presente en esta industria, si lo quieren llamar de esta forma, y limita la posibilidad de reducir
los costos de generación y distribución de una manera mucho más acorde con lo que es el consumo de nuestra población. Voy a citar un artículo del diario El Siglo, ¿ya? Para no ocupar otros medios. Es muy importante eso. Hay que informarse por fuera de lo que es el Mercurio, La Tercera, Radio Bio Bio, toda esa infame monopolio de medios. El asunto de las cuentas de la luz a partir de julio, que ha encontrado su respuesta en el Parlamento también, porque no nos llevemos solamente por las voces de los que ahora se quejan, pero que jamás cuestionan la estructura tarifaria de la luz. Dice, en julio debería producirse una subida de hasta 43% en el costo de la energía de acuerdo a una ley aprobada en el Congreso en el marco del congelamiento de los precios de los últimos años. Se deben 6.000 millones de dólares por ese concepto y ahora se debe pagar a los consorcios privados y transnacionales, alzando el costo de la luz para la gente. Sin embargo, expertos aducen que los consorcios privados y transnacionales registran buenas ganancias y no existiría el, comillas, estrés financiero del que se quejan. ¿A qué les suena esto? A la queja de las ISAPRES. Llevémoslo a ese plano también. A la queja de las ISAPRES. Es muy parecido al tipo de argumento que utiliza la empresa de distribución y generación de energía para justificar esta alza de la luz que se traspasa a los consumidores, que es para pagarle esta cifra de deuda. ¿Ya? En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que si no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cuna, una reducción de la lista de espera en hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico. ¿Y por qué faltan esos recursos? Porque los parlamentarios de derecha se niegan a la reforma tributaria. Y ahora le están traspasando a la gente también este discurso de que es culpa del gobierno de que van a subir las tarifas eléctricas. Que también tiene un punto de razón en el tema de anticiparse y de revisar, tener el coraje de revisar los contratos eléctricos, ¿ya? Entonces, esto es una cuestión que si bien se está arrastrando desde el año 2019 con esta ley de estabilización tarifaria, que fue aprobada en el mes de abril por el Congreso, que contó con el respaldo del gobierno, ¿ya? Y que termina con el congelamiento de precios después de del tema de pandemia. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo con la posibilidad de poder revisar estos contratos? Porque al final, ¿qué es lo que está pasando? A través de subsidios o a través de estas modificaciones de maquillaje. No se toca a las utilidades de las empresas eléctricas. Al final terminamos pagando nosotros como Estado, dentro de lo que es el gobierno, traspasando subsidios eléctricos para el pago de las cuentas y a través de los consumidores, a través de los usuarios. Cristian. Sí, evidentemente es cierto, esta especie de subsidio lo que genera en realidad es asegurarle la ganancia a cada una de las empresas, cierto, distribuidoras. Recordar también, cierto, que estas empresas están en manos extranjeras. Cuestión que a mí realmente me preocupa, porque estratégicamente, cierto, teniendo la relevancia que tiene la energía eléctrica en nuestro país, lo importante que es complejo tener en manos extranjeras un bien, cierto, que es tan importante y es tan estratégico para el país. Imagínense ustedes, cierto, que exista alguna especie de conflicto con este tipo de empresas y se nieguen, por ejemplo, a distribuir la energía. El problema que significaría, cierto, para la población nacional, especialmente porque si bien las empresas, cierto, las grandes empresas, las mineras requieren de este tipo de energía, son las personas las que siempre se ven más afectadas por este tipo de situaciones. Imagínense tener en cuenta de que la luz prácticamente va a subir en un 50%. Eso significa, casi un 100% en realidad. Significa que, no sé, esas cuentas que pagan 40.000 pesos van a estar cerca de los 60 y tantos mil pesos. Es una cuestión realmente
increíble, especialmente, como digo, para las familias más postergadas, porque quedarse sin un recurso, por ejemplo, como la energía eléctrica en un tiempo como hoy, ¿cierto? Con los fríos, con la lluvia, con la estacionalidad que nos afecta, además de teniendo claro de que existen muchos hogares en los que los dineros que se generan, ¿cierto?, a fin de mes son insuficientes, de una forma, digamos, de golpearle a las personas en donde más les duele, en la subsistencia, ¿cierto?, en la sobrevivencia, es quitarle recursos fundamentales para poder tener una vida más o menos digna. En ese sentido, uno esperaría, ¿cierto?, que el gobierno hiciera un poco más. Yo creo que hay posibilidades de poder hacer cosas que realmente le pongan cota a este tipo de cuestión y tal vez, no sé, generar una especie de norma o de decreto que permita que las ganancias de estas empresas sean reguladas de una u otra forma.